Es un completo caos ahí afuera. Tenemos oficiales fuertemente armados, es un infierno. Luego llegamos a la zona donde estaba el cuerpo, y era bastante evidente que quienquiera que fuese había fallecido. Un tigre blanco se lo estaba comiendo. Sheriff's office? Yeah, I think I just seen one. Like a jaguar or a wolf or something. En el otoño de 2011, el pequeño y tranquilo pueblo de Ohio vivió una verdadera pesadilla. Todo debido a un animal, solo un hombre, Terry Thompson. Como propietario de más de 50 especies exóticas, Terry había adquirido cierta notoriedad en la comunidad. Sin embargo, se hizo aún más famoso cuando los liberó. Cuando contacté al sheriff me dijo que parecía que todos estaban sueltos. Estamos hablando de osos, tigres, leones corriendo por todas partes. ¿Por qué un acto de despecho provocó la tragedia en el pueblo de Seville? ¿A cuál de sus animales exóticos no pudo encontrar la policía? ¿Y cuántas personas fueron devoradas vivas? 911. Estoy en la calle Kopchak y somos vecinos de Terry Thompson y hay un oso y un león sueltos allí. Este es Zanesville, Ohio, un pueblo pintoresco conocido por su singular puente en forma de arco. Pero también puede ser la capital mundial de la cerámica. Es un lugar típico donde todos se conocen. La mayoría de los residentes sabían quién era Terry y su ecléctica colección de animales. Sí, Terry era diferente. Terry siempre sobrepasaba los límites. Pero Terry era Terry. Sí, Terry era diferente. Nació y se crió en este lugar. De joven, se apasiona por los aviones y obtuvo su licencia de piloto apenas cumplida la mayoría de edad. Su carrera como piloto parecía ir por buen camino. Pero todo cambió cuando fue reclutado para la guerra de Vietnam. Aunque trabajó con vida, nunca volvió a ser el mismo. Luego de la guerra, Terry conoció a Mary, su futura esposa, una maestra amante de los animales y campeona de equitación. Abrió una tienda de motocicletas y obtuvo una licencia para vender armas. Poco a poco, empezó a hacerse una reputación por hacer todo de una manera poco convencional. Un día, como regalo de cumpleaños para Mariam, Terry compró un cachorro de tigre en una subasta de animales exóticos y ese obsequio se convirtió en su primera obsesión. Primero fueron las armas, luego los autos y ahora los animales salvajes. Era un coleccionista empedernido. Nada parecía ser suficiente. La pareja invirtió miles de dólares en su zoológico privado, donde albergaba leones, tigres, osos, lobos y monos. Era bien sabido que para alimentar a sus hambrientos residentes, recogía animales atropellados y ganado muerto en las granjas vecinas. Además, compraba restos de pollo no aptos para el consumo humano. Poco después, en 2008, su colección de animales se convirtió en un negocio cuando empezó a trabajar como adiestrador para el programa Kingdom de Animal Planet. Incluso fue quien proporcionó el cachorro de león para una sesión de fotos de la supermodelo Heidi Klum. Pero ese mismo año, su negocio paralelo de venta de armas empezó a levantar sospechas. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos allanó su casa y confiscó 133 armas junto con una gran cantidad de municiones. Para colmo, su matrimonio atravesaba una crisis. El hombre aseguraba que Miriam lo había delatado ante las autoridades y no dudaba en insultarla públicamente. Tras 40 años de matrimonio, Mary decidió separarse. I think Terry's downfall is that when he returned from prison, Marion was not at the farm waiting for him. Terry fue condenado a cumplir 10 meses en prisión, estuvo endeudado hasta el cuello y atormentado por la sospecha de que su esposa lo había engañado. Durante su encarcelamiento, Terry hizo lo que nadie esperaba. El 11 de octubre de 2011, Sam Kopch, vecino de Terry, notó que algo no marchaba bien mientras llevaba a su caballo rojo hacia su pradera. I saw the horses that there was probably about 60 horses I estimate that they had. They were going around a circle. And I said, well, they're not supposed to do that. Something's going on, you know. Para averiguarlo, caminó hasta el límite de los potreros y fue entonces cuando vio un enorme oso negro entre los caballos que trotaban en círculo. Inicialmente pensó que era otro avistamiento extraño de un animal en peligro de extinción y se concentró en calmar a Red. Pero lo que sucedió estremeció cada una de sus células. I just felt like something was looking at me and I kind of turned to the left and
big male African lion. He came down. This is about the spot he was setting. He just sat down right there. Él sabía que no era prudente salir corriendo ante la presencia de un león. Comenzó a alejarse lentamente pero con determinación. Solo volteó a mirar una vez, habiendo recorrido apenas un tercio de la distancia hasta su granero. El león no le perdía de vista y podía, sin dificultad, saltar la cerca que los separaba. Lo primero que se le ocurrió fue advertir a su anciana madre que vivía con él y se encontraba sola en la casa. Un blanco fácil para cualquier depredador hambriento. Llevó a Red al establo, lo cerró con candado y, aterrado, llamó a su madre por teléfono. Ella, alarmada por la noticia, marcó de inmediato el número de los Thompson, pero nadie contestó, por lo que supo que debía llamar al 911. 45 and 54 behind Kopechek Road. Complaint advised there is a bear and a lion running in the area. El oficial Jonathan Mary fue el primero en atender la emergencia. Mientras tocaba a la puerta de la señora Chach, percibió un lobo gris que corría a toda velocidad por la carretera. Se subió a su patrulla para perseguirlo y, al ver que se acercaba a una casa vecina, detuvo la marcha, sacó su rifle del maletero y caminó con cautela hacia el animal. Por la radio, sus superiores le dieron una orden clara: matar al lobo. Con un disparo certero, logró eliminar la amenaza. Sin embargo, antes de poder inspeccionar el cuerpo del animal, recibió otra angustiosa llamada. Cerca de la casa de los Thompson, colegas suyos se enfrentaban a un león, sin más apoyo que sus pistolas reglamentarias. Mientras tanto, el sargento Stephen Blake ya había llegado a la propiedad. Él y John Moore, empleado de Terry y cuidador de los animales, se acercaron a la vivienda, encontraron jaulas rotas, otras abiertas, y un par donde aún permanecían 2 monos y un perro. Luego caminaron con cautela hacia el granero y descubrieron una escena macabra. Algo estaba siendo devorado por un enorme tigre blanco. Se trataba de un cuerpo humano, prácticamente irreconocible. Mientras el oficial Mary se dirigía hacia la propiedad de los Thompson, alcanzó a ver a otro agente que corría desesperadamente. Jonathan intentó agarrar su rifle, pero se enganchó con el soporte de la computadora de a bordo. Entonces sacó su Glock y en cuanto se giró, fue embestido por un oso negro de 159 kilogramos. Por lo general, los osos negros fingen una embestida para poner a prueba tu dominio. En esos casos, la mejor estrategia de supervivencia es defender tu posición. Hacerte lo más grande posible y no correr. Con el oso a pocos metros, el oficial disparó. Por suerte, le dio en la cabeza. Si no, la bala de su Glock no habría sido suficiente para evitar otra pérdida humana. Conmocionado por lo que acababa de vivir, sacó su rifle de la patrulla. Momentos después, una leona africana se había arrastrado por debajo de la cerca que rodeaba la propiedad y corría hacia una casa vecina. Jonathan apuntó y apretó el gatillo. Otra amenaza neutralizada. Pero, ¿cuántas más tendría que enfrentar? Varias unidades de emergencia, entre ellas el equipo de captura y recuperación del zoológico de Columbus, acudieron a la propiedad de los Thompson anticipando lo peor. Mientras iba hacia el lugar, lo dejé claro para los que estaban allá. Si había algún animal fuera del campo de pastoreo o que pareciera que iba a saltar la cerca, serían sacrificados. We were first approached by, I believe it was 2 tigers come out of a barn towards us. And as they rushed the truck, we were forced to dispatch them. ¿Qué debes hacer si te encuentras con un tigre y estás desarmado? Mantén la calma y aléjate lentamente. No hagas contacto visual, ya que el animal podría interpretarlo como una amenaza. Evita darte la vuelta y correr, pues esto solo te expondría a ser atrapado por la espalda. Si el tigre continúa acercándose, hazte parecer más grande y emite ruidos fuertes. Y si te ataca, lucha con todas tus fuerzas, como si tu vida dependiera de ello. Esa será tu única oportunidad de supervivencia. Antes de entender completamente lo que había ocurrido, los oficiales se acercaron a un cuerpo destrozado. Lo que desconocían era que decenas de depredadores salvajes seguían libres, listos para atacar en cuanto tuvieran la oportunidad. Then we arrived in the area of where the body was, and it was quite apparent that whoever it was deceased. There was a white tiger chewing on him. Si te gustó este video, no olvides darle like,
Suscríbete a Tragedias y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué tragedia te sorprendió más. Nos vemos en el próximo capítulo.